La bofetada llegó tan rápido que ni siquiera alcancé a levantar la mano. Mis lentes salieron volando y se estrellaron contra el piso brillante del salón, partiéndose frente a 130 invitados que se quedaron en silencio. La mejilla me ardía, pero lo que más me dolió fue ver a mi hijo mirando al suelo. Berenice, mi nuera, acababa de golpearme el día de su boda porque me negué a entregarle las llaves de mi departamento. «Eso le pasa por egoísta», me gritó, con el vestido blanco intacto y la cara roja de coraje. «Una mujer de su edad no necesita vivir en un lugar tan grande». Nadie se acercó. Una tía de Héctor hizo el intento de levantarse, pero alguien la tomó del brazo. Los demás voltearon hacia otro lado, como si mirar menos hiciera menos grave lo que acababa de pasar. Me agaché para recoger los pedazos de mis lentes. Me temblaban las manos. Héctor seguía inmóvil con la mirada clavada en el piso. «Además, usted ya no es bienvenida aquí», continuó Berenice, acomodándose el velo como si nada. «Héctor y yo necesitamos privacidad para empezar nuestra vida. Su departamento nos queda perfecto mientras encontramos algo mejor». Cada palabra venía cargada de desprecio. Durante meses había aguantado sus comentarios sobre mi ropa sencilla, mi coche viejo, mi trabajo de medio tiempo en una florería y mi manera tranquila de vivir. Pero esa bofetada cruzó una línea que nadie tenía derecho a tocar. Me puse de pie despacio. Las lágrimas me bajaban por la cara, pero por dentro algo se me enfrió. Ya no iba a explicar lo evidente. Ya no iba a pedir respeto a quien había decidido verme como un estorbo. Durante años viví con discreción. Tenía secretos que nadie conocía, ni siquiera mi propio hijo. Mientras caminaba hacia la salida del Salón Los Encinos, en Zapopan, me volvieron encima los recuerdos de los últimos meses. Recordé la primera vez que Berenice fue a mi departamento, 2 años y medio antes. Héctor llegó con esa sonrisa nerviosa que yo le conocía desde niño. «Mamá, quiero que conozcas a alguien muy especial». Y ahí estaba ella. Berenice Paredes. Perfectamente peinada, ropa cara, uñas impecables y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Trabajaba por su cuenta, entre maquillaje social y asesorías de imagen, y hablaba siempre de clientas importantes. Miró mi sala, mis muebles antiguos y mi cocina sencilla. No dijo nada ofensivo de frente, pero su gesto lo dijo todo. «Qué acogedor», murmuró. Héctor no notó el desprecio. Yo sí. Esa cena fue incómoda. Berenice casi no probó la comida que preparé. Cuando le pregunté por su familia, contestó con frases cortas. Antes de irse, en cambio, ya me había preguntado por mi situación económica. «¿Y cómo se las arregla con la pensión, señora Consuelo? Ha de ser difícil vivir con tan poquito». Lo que Berenice no sabía era que yo también la estaba observando. Con el paso de los meses, empecé a notar patrones. Cada vez que visitaba mi departamento en Colinas de San Javier, hacía comentarios sobre lo antiguo que se veía todo y lo peligroso que era vivir sola. Pero sus ojos siempre se detenían en lo que de verdad le importaba: la ubicación, la vista del balcón y el tamaño de las habitaciones. Un día, mientras Héctor estaba en el baño, la escuché hablando por teléfono en mi cocina. «Sí, mamá. El departamento de la mamá de Héctor está en una zona carísima. Si logro convencerla de mudarse a algo más chico, nosotros podríamos quedarnos aquí mientras compramos algo propio. Es tan ingenua que hasta nos va a agradecer que la ayudemos». Cuando volvió a la sala, mantuve la calma. Desde ese día, cada encuentro con Berenice fue una actuación. Ella fingía preocupación por mi bienestar. Yo fingía no darme cuenta. Primero vinieron las sugerencias suaves. «Consuelo, vi unas residencias muy bonitas para personas de su edad. Todo incluido, con médicos cerca, sin preocupaciones». Luego llegaron las presiones directas. «Usted no puede seguir viviendo sola. ¿Y si se cae? ¿Y si pasan días sin que nadie se entere?». Cada argumento estaba hecho para que me sintiera inútil. Y lo peor fue escuchar a Héctor repetir lo mismo. «Mamá, Berenice tiene razón. Tal vez deberías considerar algo más manejable». El hijo al que crié con amor y sacrificio empezaba a verme como una carga. Después de que anunciaron su compromiso, las visitas se volvieron más tensas. Berenice llevaba folletos de residencias privadas para adultos mayores y los dejaba sobre mi mesa, como si mi salida ya estuviera decidida. Pero yo también empecé a moverme. Una tarde,
Cuando ellos se fueron a ver detalles de la boda, llamé a Elsa Ochoa, una vieja amiga que trabajaba en bienes raíces. Elsa, necesito que investigues algo por mí. Hay una pareja demasiado interesada en mi departamento y quiero saber qué tan grave es su situación. Elsa tenía contactos con arrendadores y proveedores. Lo que encontró bastó para dejarme fría. Héctor y Berenice estaban ahogados en deudas. El departamento que rentaban en Providencia llevaba 3 meses vencido. Los coches que presumían estaban financiados y ya traían retrasos. Varios proveedores de la boda todavía no tenían pago completo. Y la boda, con salón caro, banquete premium, barra libre, flores importadas y grupo en vivo, rondaba los 950,000 pesos. Las tarjetas de Héctor yo las conocía por otra razón. Desde hacía tiempo, sin que él preguntara demasiado, yo venía tapando hoyos. Entonces todo tuvo sentido. Mi departamento no era un hogar para ellos, era una salida financiera. 2 semanas antes de la boda, Berenice organizó una reunión familiar importante. Llegó a mi casa con Héctor y con sus padres. Fue una emboscada. Consuelo, queremos hablar con usted sobre su futuro, empezó la madre de Berenice. Una mujer altiva que me miraba como si yo fuera un trámite pendiente. A su edad, vivir sola en un lugar tan grande no solo es innecesario, también es peligroso, añadió el padre de Berenice, revisando mi sala con ojos de evaluador. Héctor estaba sentado junto a ellos, callado, asintiendo de vez en cuando. Mamá dijo por fin, con una voz que no le reconocí. Berenice y yo creemos que sería mejor para todos si te mudas a un lugar más apropiado para tu edad. ¿Apropiado para mi edad? Repetí. ¿Y quién decide eso? ¿Tú? La madre de Berenice cruzó una mirada con su esposo. Consuelo. Debe pensar también en lo mejor para Héctor y Berenice. ¿Lo mejor para ellos? Pregunté. Supongo que mi departamento sería perfecto para que ellos empiecen su vida de casados, ¿verdad? El silencio incómodo que siguió fue toda la respuesta. Entonces, el padre de Berenice sacó una carpeta. Hicimos números. Una residencia privada de buen nivel le costaría unos 45,000 pesos al mes. Si vende su departamento, tendría para pagarla durante muchos años. Y todavía quedaría algo para ayudar a Héctor y Berenice con sus gastos iniciales. Ahí estaba la verdad. No era mi salud, no era mi seguridad, era dinero. ¿Y si me niego? Pregunté. Héctor bajó la mirada. Mamá, esperamos que no sea necesario llegar a otras medidas. Pero si empiezas a tomar decisiones que no son razonables, tal vez alguien tendría que revisar si necesitas apoyo para administrar tus cosas. No terminó de decirlo. No hizo falta. Querían hacerme parecer incapaz de manejar mi vida. Esa noche, cuando se fueron después de mi negativa, lloré por primera vez en años. No por miedo. Lloré porque entendí que la familia que yo creía tener ya no existía. Llamé a Sergio Aranda, mi asesor financiero y legal, el único hombre en quien había confiado por completo desde la muerte de mi esposo Rogelio. Sergio, necesito que prepares documentos. Es posible que pronto tenga que revelar información que he mantenido en secreto durante años. Su voz se volvió seria. Señora Consuelo, ¿está segura? Una vez que esto salga a la luz, no habrá vuelta atrás. Estoy segura. Y ahora, en el estacionamiento del salón, con la mejilla todavía ardiendo, sabía que ese momento había llegado. Saqué mi celular de mi bolsa negra, gastada por el uso. La llevaba desde hacía años porque nunca me importó aparentar. Marqué el número de Sergio. Sergio, soy Consuelo. Necesito que vengas al Salón Los Encinos ahora mismo. Trae los documentos que ya sabes. Es hora de que conozcan la verdad. ¿Está completamente segura? Miré hacia la entrada. Desde ahí, alcancé a ver a Berenice riéndose con sus amigas. Héctor estaba a su lado, con una sonrisa débil, sin una sola señal de remordimiento, más segura que nunca. 30 minutos, Sergio, no más. Colgué y caminé hacia mi coche. Esa noche iban a dejar de verme como una viuda fácil de empujar. Mientras esperaba, llamé a don Eusebio Rivas, mi vecino. Tenía 70 años y había sido como un hermano desde que Rogelio murió. Él tenía una copia de mis llaves para emergencias. Don Eusebio, soy Consuelo.
Necesito pedirle un favor. ¿Puede entrar a mi departamento y traerme la carpeta café del segundo cajón de mi escritorio? Es urgente. No preguntó. Sabía cuando algo era serio. Una semana antes, él me había advertido que Berenice llegó al edificio con un hombre que parecía evaluador. Consuelo, esa muchacha trajo a un señor con portafolio. Estaban mirando tu departamento desde afuera, tomando notas. Cuando me vieron, se fueron rápido. No me gusta nada lo que está pasando. Era ya entrada la noche, y el tráfico en esa parte de Zapopan estaba más ligero. Aún así, don Eusebio llegó agitado, unos 20 minutos después, con la carpeta dentro de un sobre cerrado. «Consuelo, ¿qué pasó?». Se ve muy alterada. Le conté en pocas palabras lo que había ocurrido. Su rostro se endureció. Esa mujer es una abusiva. Don Eusebio, en unos minutos llegará Sergio. Si lo ve, dígale que estoy aquí. Y quiero que sepa algo, usted siempre ha sido familia para mí. Sus ojos se humedecieron. Usted también para mí. Haga lo que tenga que hacer. Cuando se fue, abrí el sobre. Ahí estaban las copias de los documentos que mi familia jamás había visto, estados de cuenta, títulos de propiedad, registros de inversión. Había una cuenta fuerte, propiedades y un edificio de oficinas en Guadalajara que Rogelio había dejado trabajando desde hacía años. También estaba la casa en Puerto Vallarta que compramos como inversión. Mi esposo no había sido el empleado común que muchos creían. Empezó con un pequeño negocio de importaciones y, con paciencia, construyó un patrimonio sólido, un patrimonio silencioso. Rogelio decía que la riqueza visible atraía problemas y la discreta daba libertad. Los dos decidimos vivir sencillo para proteger nuestra privacidad. Nunca imaginé que tendría que protegerme de mi propio hijo. En la carpeta había algo más durante los últimos 3 años. Yo había pagado en secreto muchos gastos de Héctor. Los abonos a tarjetas que él atribuía a bonos laborales salían de mi cuenta. El descuento de renta que creía haber negociado era dinero mío. Parte del respaldo de la boda también dependía de mí. 80,000 pesos mensuales. Durante 3 años. Mientras Berenice me humillaba por ser una carga, yo era la razón por la que ellos seguían de pie. Las luces de un coche iluminaron el estacionamiento. Era Sergio. «Señora Consuelo», dijo, con un portafolio bajo el brazo, «ya traigo todo lo que me pidió. Lo tenía preparado desde aquella llamada. Pero necesito preguntarle una vez más. ¿Está segura?». Miré hacia el salón. «Sí». Sergio abrió su carpeta. «Aquí están las instrucciones para cancelar las transferencias programadas a favor de Héctor. También está la notificación para informar al arrendador que usted no cubrirá más adeudos ni servirá como respaldo de futuras renovaciones. Como ya tienen 3 meses vencidos, eso los va a poner en una situación difícil». Firmé. «¿Y la boda?». «Usted puede retirar la autorización para cubrir el saldo pendiente y cualquier cargo adicional que todavía no esté liquidado. Lo ya pagado no se recupera. Pero desde este momento la deuda queda a nombre de quienes firmaron los contratos». Firmé también. «Sergio, esto no es venganza. Los protegí demasiado tiempo de sus consecuencias». «Lo entiendo, señora Consuelo». Entramos juntos al salón. La música bajó hasta apagarse. 130 pares de ojos se volvieron hacia nosotros. Algunos reconocieron a Sergio en Guadalajara, manejaba asuntos financieros de familias conocidas. Su presencia no pasó desapercibida. Berenice fue la primera en reaccionar. «¿Qué hace usted aquí otra vez, Consuelo?», gritó desde la pista. «¿No le bastó con hacer drama una vez?». Sergio no levantó la voz. Se acercó a Héctor y Berenice, pero el salón estaba tan callado que todos alcanzaron a oír. «Necesito hablar con ustedes. Es urgente». Héctor se acercó pálido. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Quién es este señor?». «Héctor, él es Sergio Aranda, mi asesor financiero y legal. Viene a poner en orden algunas cosas que ustedes creyeron que podían seguir usando sin preguntarme». Sergio sacó la primera hoja. «Señor Héctor Maldonado, su madre ha dado instrucciones para suspender las transferencias mensuales que cubrían parte de sus gastos personales. Renta, tarjetas de crédito, seguro del vehículo y otros pagos. El monto era de 80,000 pesos mensuales». A Héctor se le fue el color de la cara. «¿Qué transferencias?».
pero sus ojos ya estaban entendiendo. Durante años había preferido no preguntar de dónde salía su buena suerte. Sergio siguió. También se notificará al arrendador que la señora Maldonado no responderá por nuevos adeudos ni renovaciones. Con los pagos vencidos que ustedes ya arrastran, tendrán que regularizarse o llegar a un acuerdo por su cuenta. Berenice soltó una risa nerviosa. Eso es imposible. Héctor no tiene una madre rica. Mírela. Vea cómo se viste, el coche que trae, la florería donde trabaja. Ella vive de una pensión. No sabías nada de mí, Berenice dije. Solo viste lo que quisiste ver. Sergio tomó otro documento. Por último, la señora Maldonado retira su autorización para cubrir el saldo pendiente de esta celebración y cualquier cargo adicional no liquidado. Salón, banquete, música, flores, barra y fotografía suman cerca de 950,000 pesos. A partir de ahora, lo que falte queda a cargo de quienes contrataron. Nadie habló. Hasta los meseros se quedaron quietos. Algunos invitados miraron hacia la salida. Escuché a una tía de Héctor decir en voz baja: «Eso no se le hace a una madre». Héctor me miró como si acabara de verme por primera vez. «¿Fuiste tú?», murmuró. «¿Todo este tiempo fuiste tú?». «Durante 3 años, Héctor. 3 años en los que creí que te ayudaba a salir de un mal momento. 3 años esperando que reaccionaras. 3 años pagando errores que no eran míos». Berenice empezó a caminar de un lado a otro, con el maquillaje ya corrido. «No puede ser. Usted trabaja en una florería, maneja un coche viejo, no puede tener ese dinero. Trabajo porque me gusta sentirme útil. Manejo ese coche porque funciona. Y vivo como vivo porque no tengo que demostrarle nada a nadie». Héctor se acercó con la voz rota. «Mamá, por favor, tiene que haber una forma de arreglar esto. La boda, los invitados, todo. Eso se arreglaba antes, Héctor. Antes de dejar que me golpearan». Sergio me miró. «¿Quiere que explique el detalle?». Respiré hondo. «Sí, que se escuche completo». Sergio leyó sin levantar la voz. En 36 meses, la señora Consuelo Maldonado cubrió pagos y transferencias por aproximadamente 2,880,000 pesos para sostener gastos de Héctor Maldonado y, de manera indirecta, de su hoy esposa. Eso incluye renta, tarjetas, seguros, mensualidades y otros compromisos. Un murmullo recorrió el salón. Además, la señora Maldonado había autorizado cubrir parte del saldo pendiente de esta celebración. Esa autorización queda retirada por los hechos ocurridos esta noche. Berenice comenzó a llorar, pero no sonaba arrepentida. Sonaba desesperada. «Esto es una mentira. Nadie con tanto dinero vive así». «Yo vivía tranquila», respondí. «Ustedes confundieron eso con permiso para pasarme por encima». Héctor dio otro paso. «Mamá, no puedes destruirme la vida así». «¿Yo te estoy destruyendo la vida?», pregunté. ¿Fui yo quien trajo a su familia a presionarme para vender mi casa? ¿Fui yo quien permitió que su esposa me golpeara frente a todos? ¿Fui yo quien intentó hacerme parecer incapaz para quedarse con mis bienes? Héctor miró mis lentes rotos sobre una mesa. Por primera vez pareció entender que no era una discusión por dinero. «No sabíamos, pensamos que necesitabas ayuda». «No, ustedes pensaron que yo estorbaba». Sergio sacó otra hoja. «También debo informarle, señor Maldonado, que su madre inició el proceso para modificar su testamento. Los bienes que antes estaban destinados a usted serán redirigidos a una fundación dedicada a proteger a personas mayores de abusos familiares y financieros». Berenice se tambaleó. «No puede hacer eso. Héctor es su único hijo. Somos su familia». «Familia no es una palabra que se usa para quitarle la casa a una mujer mayor», respondí. «Familia no es mirar al piso mientras golpean a tu madre. Familia no es planear cómo despojar a alguien y luego llamarlo preocupación». El padre de Berenice se acercó con una sonrisa tensa. «Señora Consuelo, todos estamos alterados. Quizá podríamos hablar esto en privado». «No. Ustedes eligieron hacerlo público. Mi respuesta también será pública». Sergio cerró la carpeta. «Señora Consuelo, las instrucciones están firmadas. Mañana saldrán las notificaciones formales». En ese momento, apareció el gerente del salón, el señor Méndez.
con varias hojas en la mano. Venía serio, sin ganas de participar en el drama de nadie. Señor Maldonado, señora Berenice, recibí aviso de que la autorización de la señora Consuelo para cubrir cargos pendientes y extras queda retirada. Necesito saber cómo van a liquidar lo que falta. Héctor se volvió hacia él. Tiene que haber un malentendido. Mi mamá no puede hacer esto. Somos familia. El gerente mantuvo un tono profesional. Joven, el contrato está a nombre de ustedes. Si la señora retira su respaldo para lo pendiente, el saldo queda a cargo de quienes firmaron. Necesito una forma de pago o tendré que suspender servicios adicionales. Berenice gritó. Es nuestra boda. No pueden arruinarnos el día por dinero. Señora, respondió Méndez. Yo no estoy arruinando nada. Estoy siguiendo el contrato. La música ya no volvió. Algunos invitados empezaron a salir con discreción. Héctor se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor. Sé que estuvo mal. Sé que te lastimamos. Pero hay gente aquí. Hay fotos. Hay recuerdos. No nos dejes en ridículo. No fue una pelea, Héctor. Fue una traición. Y yo no los estoy dejando en ridículo. Ustedes lo hicieron cuando eligieron la codicia por encima del respeto. Berenice me miró con desesperación. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Van a trabajar. Van a vivir de acuerdo con lo que ganan. Van a pagar lo que deben. Y van a aprender a no meter la mano en una casa que no es suya. Entonces, escuché una voz detrás de mí. Tía Consuelo, espere. Era Inés, mi sobrina, prima de Héctor. Había estado sentada al fondo. Corrió hacia mí con lágrimas en los ojos. Yo no sabía nada de esto. Se lo juro. Héctor nunca me dijo lo que estaban planeando. Si lo hubiera sabido, habría intentado detenerlo. Inés trabajaba como maestra y se mantuvo cerca de mí aun cuando Héctor se alejó. Le puse una mano en la mejilla. Lo sé, Inés. Tú nunca has visto a las personas como oportunidades. ¿Por qué nunca nos dijo lo del dinero? Porque Rogelio y yo vimos lo que el dinero puede hacerle a una familia. Decidimos vivir sencillo para que nadie nos quisiera por una cuenta bancaria. Inés lloró en silencio. Héctor no era así antes. No. Pero yo también lo protegí demasiado. Le quité la oportunidad de aprender consecuencias. Sergio se acercó. Señora Consuelo, ya no hay nada más que hacer aquí. Tenía razón. Abracé a Inés. Acuérdate de cómo se portó cada quien esta noche. Eso dice más que cualquier apellido. Luego, miré a Héctor y Berenice por última vez. Tienen mi número. Cuando estén listos para hablar de respeto, responsabilidad y una disculpa verdadera, podrán buscarme. Pero antes, van a resolver este desastre ustedes solos. Salí del salón con Sergio, dejando atrás el murmullo de los invitados, el llanto de Berenice y el rostro de mi hijo, que por fin entendía lo que había perdido. 3 días después, mi departamento se sintió en paz por primera vez en mucho tiempo. Don Eusebio venía cada mañana con café y pan dulce. Esa noche no se dejó pisotear. Consuelo me dijo. El teléfono sonó sin parar. Héctor llamó decenas de veces. Sus mensajes pasaron de la rabia al ruego. Berenice mandó textos desesperados. Sus padres fueron 2 veces a mi edificio, exigiendo que arreglara el problema que yo había provocado. No les abrí. Sergio llegó esa mañana con noticias duras. Señora Consuelo, Héctor y Berenice no pudieron regularizar el departamento ni presentar otra garantía. El arrendador les exigió ponerse al corriente o entregar el inmueble. Al parecer se fueron con los padres de Berenice. Varias tarjetas ya estaban bloqueadas por atrasos. No dije nada. Me dolió, pero no me sorprendió. Esa tarde llegaron Inés, Elsa y don Eusebio. Tía Consuelo, hay cosas que necesitas saber. Inés se sentó en mi sala con una carpeta. He hablado con 2 invitados y con una prima de Berenice. Ellos llevaban más de 1 año planeando esto. Berenice había consultado abogados para ver cómo podía cuestionarse su capacidad y pedir evaluaciones. Elsa añadió. También preguntaron por poderes notariales y administración de patrimonio. No tengo documentos privados, pero sí confirmé que Berenice habló con vecinos. Les decía que usted estaba teniendo comportamientos raros y que debían avisar si la veían confundida. Sentí frío en el estómago. Don Eusebio intervino. Después de que usted salió del salón,
escuché a Berenice hablando por teléfono. Dijo que la vieja lo había arruinado todo, pero que todavía tenían un plan B. Plan B. No les bastó con humillarme. Ahora querían usar mi reacción como prueba de que yo no estaba bien. Sergio llegó poco después y confirmó lo que temíamos. Señora Consuelo, Héctor ya se movió con un abogado. Están intentando armar una solicitud para que un juez ordene evaluaciones y revise si usted necesita apoyos para administrar su patrimonio. La basan en lo que llaman decisiones impulsivas y conducta emocional inestable en la boda. Quieren juntar declaraciones de invitados. Inés apretó mi mano. Muchos no entienden lo que pasó. Solo vieron el final. Don Eusebio sacó su celular. No todos. Alguien grabó desde que Berenice le gritó, antes de la bofetada. El video ya está circulando. Vi la pantalla. Miles de reproducciones. Comentarios de personas que reconocían el abuso y la humillación. Muchos estaban viendo lo que de verdad pasó. Sergio asintió. Eso nos ayuda. Si ellos quieren llevar esto ante un juez, nosotros presentaremos la historia completa. Me levanté y fui a mi escritorio. Saqué una carpeta. Ya tengo fotos de mi mejilla después del golpe. Tengo mensajes, fechas de visitas, notas de la reunión donde me presionaron. Si Héctor y Berenice quieren pelear, van a conocer mi versión completa. Nadie habló. Y voy a contar mi historia públicamente, dije. No para vengarme. Para que otras personas mayores sepan que no tienen que quedarse calladas. 6 meses después, estaba sentada en un estudio de televisión en Guadalajara, esperando una entrevista que se transmitiría a nivel nacional. El programa se llamaba Historias de Vida. Me contactaron después de que los videos de la boda superaron los 2 millones de reproducciones. El intento de Héctor y Berenice de hacerme parecer incapaz no prosperó cuando presentamos pruebas de la presión, los mensajes y las consultas previas. Al final hubo un acuerdo para que cubrieran parte de mis gastos legales. No sé si perdieron trabajo por el escándalo, por las deudas o por las dos cosas, pero su caída fue rápida. Héctor salió de la empresa donde trabajaba, Berenice perdió clientas y terminaron aceptando trabajos temporales. Lo peor fue el silencio de Héctor. No llamó para pedir perdón. No escribió una carta. No reconoció nada. Berenice sí me buscó varias veces. Sus mensajes pasaron de amenazas a ruegos. El último decía: Consuelo, cometimos errores, pero somos familia. Héctor está enfermo de estrés y estoy embarazada. No puede permitir que su nieto crezca en la pobreza. Para entonces, ya tenía varios meses de embarazo. La noticia me atravesó. Iba a ser abuela. Pero también había aprendido algo: no se puede salvar a quien solo te busca cuando necesita dinero. La luz roja de la cámara se encendió. Buenas noches, dijo Catalina. Hoy nos acompaña Consuelo Maldonado, una mujer cuya historia puso sobre la mesa el abuso familiar, el dinero y el trato a las personas mayores. Señora Consuelo, ¿cuándo empezó a notar que algo estaba mal? Respiré despacio, con comentarios pequeños. Primero sobre mi edad, luego sobre mi ropa, mi coche, mi casa. Después vinieron las sugerencias de que yo ya no podía vivir sola. El abuso familiar no siempre empieza con gritos. A veces empieza cuando alguien te repite que ya no puedes decidir por ti. Sergio añadió. Es un patrón común. La presión se disfraza de preocupación. Primero erosionan la confianza. Después intentan controlar bienes, cuentas o decisiones. ¿Y cuándo decidió revelar la verdad?, preguntó Catalina. Cuando Berenice me golpeó en plena boda por no darle las llaves de mi departamento, ahí entendí que ya no estaba protegiendo a mi hijo. Me estaba dejando maltratar. La entrevista duró menos de 1 hora. Hablé de la vida sencilla que Rogelio y yo elegimos, de la ayuda secreta y del intento de hacerme parecer incapaz. Casi al final, Catalina preguntó: «Si su hijo está viendo esto, ¿qué le diría?». Miré directo a la cámara. «Héctor, todavía te amo. Siempre voy a amarte porque eres mi hijo. Pero no voy a abrir la puerta para que vuelvas a pedirme dinero, culpar a otros o usar a tu hijo para presionarme. Si algún día quieres hablar como un hombre responsable, sin excusas y con una disculpa verdadera, aquí estaré». Hice una pausa. Y a quienes están viviendo algo parecido, no esperen a que les rompan los lentes en una boda para pedir ayuda. Hablen, guarden pruebas,
Busquen asesoría. Nadie tiene derecho a quitarles su casa, su dinero, ni su paz en nombre de la familia. Cuando apagaron las cámaras, Catalina me abrazó. Mucha gente necesitaba escuchar esto. Esa noche volví a mi departamento con don Eusebio, Inés y Elsa. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa se sintió mía. No porque hubiera ganado una discusión, sino porque había dejado de vivir con miedo. 2 años han pasado desde aquella noche. Ahora escribo estas líneas sentada en el mismo balcón donde antes regaba mis plantas mientras trataba de entender por qué mi hijo me miraba con fastidio. Mis mañanas empiezan con llamadas de la Fundación Consuelo Maldonado para la protección de personas mayores. Sí, decidí ponerle mi nombre. Durante años me escondí para que el dinero no rompiera a mi familia. Ahora lo uso para ayudar a otros. La Fundación ha orientado a más de 400 personas mayores y ha acompañado de cerca a muchas de ellas. Algunas recuperaron cuentas, otras protegieron sus casas, otras simplemente encontraron a alguien que les creyera. Sergio lleva la parte financiera y legal. Don Eusebio da pláticas para detectar manipulación familiar. Inés trabaja como directora educativa. No todo sanó. Héctor me llamó 3 veces en estos 2 años. La primera, cuando sus antiguos compañeros vieron la entrevista. La segunda, cuando nació su hijo Mateo. La tercera, hace 3 meses, cuando Berenice lo dejó y se fue con el bebé y la mitad de sus pocas cosas. En ninguna llamada pidió perdón de verdad. Siempre empezó con lo mismo: dinero, estrés, deudas, la vida injusta. La última conversación duró menos de 5 minutos. «Mamá, tu orgullo es más importante que tu nieto», me dijo. Cerré los ojos. Me dolió como solo duele lo que viene de un hijo. No voy a perder mi dignidad para comprar un lugar cerca de mi nieto, Héctor. Ojalá algún día entiendas eso. Fue la primera vez que le colgué. Me quedé llorando un rato, pero no lo llamé de vuelta. Mateo tiene 14 meses y no me conoce. Berenice se llevó las pocas fotos que yo tenía de él. Aún así, le abrí un fideicomiso para sus estudios, administrado por Sergio, disponible cuando cumpla 18 años. No sé si algún día querrá conocerme. Ojalá sí. Pero no voy a comprar ese lugar en su vida con dinero entregado a sus padres. Mi salud cambió más de lo que esperaba. Durante los últimos años con Héctor y Berenice tuve insomnio, dolores de cabeza y una ansiedad que no se iba. El doctor Hernández me dijo en mi última revisión: «Consuelo, su cuerpo está respondiendo a una vida con menos tensión. Duerme mejor. Su presión está bien. Hasta camina más erguida». Tenía razón. Camino más derecha. Mi voz ya no tiembla cuando digo que no. La florería donde trabajaba cerró, pero encontré calma en el huerto comunitario del edificio. Enseño a otros vecinos a cultivar hierbas y plantas medicinales. Me gusta meter las manos en la tierra. El cuarto que antes era de Héctor, ahora es mi oficina. En las paredes tengo cartas de personas a las que la fundación acompañó y una foto de Rogelio. Una de esas cartas es de Margarita, de 74 años. Su hijo vendió su coche sin permiso para pagar deudas de juego. La ayudamos a recuperar el dinero y a poner límites. Me escribió: «Consuelo, pensé que defenderme era ser mala madre. Usted me enseñó que no». Cada vez que leo esa frase, recuerdo por qué valió la pena. Mi historia no tuvo el final que algunos esperan. No hubo abrazo familiar. No recuperé al hijo que yo recordaba. Todavía no conozco a mi nieto. Pero recuperé algo que había perdido poco a poco: la tranquilidad de vivir sin pedir permiso para existir en mi propia casa. Si pudiera hablar con la Consuelo que entró al salón Los Encinos con la mejilla ardiendo y los lentes rotos, le diría algo sencillo: «Vas a llorar mucho al principio, pero un día vas a volver a dormir tranquila». Cuando la gente me pregunta si me arrepiento de lo que hice aquella noche, mi respuesta no cambia. No me arrepiento de haberme ido. Lo que me habría destruido era quedarme.